El aborto desde la óptica bíblica. Es nuestro estudio número 26. Vamos a leer en Salmos 139, versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, el pasado viernes 24 de junio del presente año 2022, anula el derecho al aborto, algo con lo que estamos totalmente de acuerdo y que esperamos que perdure por mucho tiempo. A propósito de esta decisión, estaremos hablando acerca del aborto desde una perspectiva netamente bíblica. Vamos a ver cuál es el punto de vista cristiano acerca del aborto. Estamos hablando del aborto provocado. Usted puede pensar lo que quiera, pero estoy seguro, por lo que la Biblia me dice en el Salmo 139, 16, que la vida comienza desde el momento mismo de la concepción. El embrión no es solamente una vida en potencia, como se dice a menudo, sino que es una persona con todas las características que lo hacen un ser único en el universo. El feto no es un producto, como se lo quiere denominar en los círculos pro-abortistas, aduciendo que mientras no nazca no es una persona. Porque está demostrado que esa criatura en el vientre de la madre siente la aceptación o el rechazo de los de afuera. Y que esta condición ha de afectarle positiva o negativamente durante toda su existencia. Los que defienden el aborto como un derecho de los progenitores no son menos crueles que Adolfo Hitler. Bastaría ver el famoso video Un grito silencioso para darse cuenta de cuán lejos de la gracia de Dios están los que se hacen cómplices de un acto tan salvaje como el aborto. Las estadísticas con relación al aborto en el mundo realmente no se pueden confirmar a ciencia cierta, pero se estima que cada año alrededor de 50 millones de niños no llegan a nacer por esta causa. Y de estos, aproximadamente la mitad son considerados abortos legales. Lo que estamos diciendo es algo monstruoso. 50 millones de personas murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Y aquí estamos viendo 50 de millones de niños que mueren cada año por causa del aborto. Son asesinados. Oiga este dato. En España y en toda Europa el aborto ha pasado a ser la principal causa de defunción. Así que estamos ante un genocidio legalizado en la mayoría de los países del mundo. Para estos seres humanos no hay tumbas. Pero ¿se imaginan los grandes camposantos que se necesitarían para enterrar a tantos millones de criaturas malogradas cada año en el mundo? ¿Será que el planeta entero sería insuficiente para hacer el camposanto de tantos niños a los que se les ha negado el derecho de nacer? Aunque en nuestro país, República Dominicana, el aborto está penalizado, se sabe que se realizan miles de abortos mensualmente. Según una investigación del Centro de Estudios Sociales y Demográficos, se estima que en República Dominicana se registran cada año 82,000 abortos. Y agrega este estudio que la 10ª parte ocurren en adolescentes entre 10 y 15 años. Pero esto del incumplimiento de la ley en nuestro país dominicano es el pan nuestro de cada día. Así que la violación a la ley que penaliza
El aborto no es una excepción. Mientras se dice desde el Congreso Nacional que hay que castigar a los abortistas, se permiten anuncios y se venden productos que propician el aborto, como las famosas píldoras que se toman el día después de una relación sexual. Cuando todo el mundo sabe que esas píldoras son un abortivo, ya que la vida empieza desde el momento mismo de la concepción. Vivimos entonces en una sociedad que va tras el placer, y en esta búsqueda hedonista no quiere estorbos en su camino. Frente a este mal, quiero que reflexionemos sobre 3 aspectos importantes. En primer lugar, veamos que el aborto es asesinato. El famoso juramento hipocrático de los médicos, entre otras cosas, dice: a nadie daré una droga mortal, aun cuando me sea solicitada, ni daré consejo con este fin. De la misma manera, no daré a ninguna mujer pesarios abortivos. Pasaré mi vida y ejerceré mi arte en la inocencia y en la pureza. Bueno, aunque existen muchos médicos con la conciencia limpia, muchos lo único que pueden exhibir es un juramento hipócrita. Basta ver el video Un grito silencioso para cerciorarnos de esta realidad. Viendo esta película uno se puede dar cuenta qué clase de asesinato vil y detestable es el aborto. El proabortista considera al nonato como un producto, no como una persona. Pero esto se acepta por conveniencia, no porque se tenga la convicción de que eso es así. La mujer que se hace el aborto y quien se presta para realizarlo, ambos saben en su fuero interno que están terminando con una vida y que están cometiendo un pecado más que mortal. ¿Sabemos acaso cuán importante será esa persona a la que se está matando? ¿Qué habría pasado con el Mundial de Fútbol 2010 si la madre de Andrés Iniesta lo hubiera abortado? España no estaría celebrando su primer Mundial en la historia. ¿Qué hubiera sido del mundo si la Virgen María hubiera decidido abortar a su primer hijo? El mundo no hubiera tenido esperanza, pues de su vientre nació Jesús, el Salvador del mundo. Así que la culpa de una persona que está de acuerdo con el aborto no es solo la del asesinato, sino la de tronchar la vida futura de ese niño y privar al mundo del posible genio que pudo haber sido. Lo asombroso de este acto de barbarie es cómo la conciencia colectiva ha ido justificando el aborto de tal manera que aún personas que se consideran a sí mismas cristianas se muestran tolerantes ante este acto de puro salvajismo. Aún en el caso en que se tenga que decidir entre salvar la vida de la madre o la del niño, si uno es temeroso de Dios, se deberá encontrar angustiado ante tan grande disyuntiva. Y aquí surge la pregunta: ¿quién es más importante, el niño o la madre? Y es difícil tener una respuesta. Cualquiera de las dos decisiones tendrá un gran peso de conciencia para quienes se vean involucrados en tomarla. Es aquí cuando se hace necesario el discernimiento espiritual. Se sopesan circunstancias de gran valor, como la importancia de la vida de la madre, en el caso que haya otros hijos involucrados, la edad de la madre o cualquier otra consideración pertinente. En este caso, aun cuando exista la penalización del aborto, entonces se tendría que considerar estas atenuantes a fin de tomar una decisión de esta naturaleza. Pero
A pesar de todas estas atenuantes, algunos prefieren esperar a que ocurra un milagro y que sea Dios quien tome la decisión final. Cuando vemos esta cifra tan espeluznante de 50 millones de abortos al año, uno se puede dar cuenta por qué no tenemos más testimonios, más noticias de milagros con relación a los embarazos riesgosos. Pero usted puede estar seguro que aún siendo así, sabemos de mujeres que se han atrevido a confiar en Dios. Matrimonios que se han atrevido a confiar en Dios y han tenido a sus bebés aún bajo el peligro de perder sus vidas. Y Dios ha premiado su fe y su convicción. En segundo lugar, el aborto hace que el infierno se convierta, así como usted lo está escuchando, en poca cosa. Quisiera que me ayudara a razonar este criterio. Creo que el infierno es poca cosa para los que se confabulan con el aborto. Me imagino a los millones y millones de deditos acusadores de los inocentes, lo cual será una escena dantesca en el día del juicio. Este podría ser un gran motivo para un cuadro tenebrista de gran impacto. Como artista, me gustaría hacer una obra mural que muestre esta desgarradora realidad. Sobre un fondo oscuro, los deditos acusadores y algunos rostros de bebés emergerían con extraordinario dramatismo, conformando así una escena de impresionante expresión pictórica. A menos que una persona se arrepienta del pecado del aborto, que es asesinato, el peor de todos, no tendrá perdón. Y toda la ira de Dios caerá pesadamente como justo castigo sobre ella. Así que los activistas de los derechos de la mujer que apañan y apoyan este procedimiento criminal no podrán alegar inocencia o ignorancia ante el tribunal de Dios, ante el tribunal de Cristo. La indignación del que dijo en Marcos 10:14, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios, debe ser verdaderamente indescriptible frente a este acto tan aberrante del aborto. El aborto es un atentado a las cosas más puras y sagradas del mundo, pero siendo un crimen tan horrendo, es el que goza de mayor impunidad en este mundo. Increíble. Pero ningún crimen prescribe ni queda impune en el tribunal de Cristo. Creo que aun cuando una persona se arrepienta del pecado del aborto y Dios le perdone, porque Dios perdona al pecador que se arrepiente, creo que aún así las consecuencias de este pecado perseguirán a esta persona hasta el momento de su muerte, hasta la tumba misma. Imagínese entonces lo que será morirse sin haber hecho la paz con Dios en este sentido. Si el asesinato de un solo inocente justifica el infierno, imagínese los millones de veces que 1 millón de abortos anuales en el mundo justificarán entonces el infierno. Finalmente, el aborto demuestra hasta dónde lleva el pecado. Aun cuando el embarazo sea el producto de una violación, de un incesto o de cualquiera otra situación parecida, el decidirse por un aborto será siempre, a la luz de la Biblia, un crimen, un asesinato. ¿Y quién está dispuesto a cargar en su conciencia con esta culpa? Al menos, esto debería ser un gran cargo de conciencia para los que la tienen, o por lo menos para los que todavía no la tienen cauterizada, como dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:2, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Quiere decir que hay gente que tiene una conciencia tan dañada que ha perdido todo tipo de bondad. Esta conciencia cauterizada
se manifiesta en personas cuya práctica en el pecado hace que se conviertan en individuos duros de corazón, a los que el hacer el mal no les afecta en lo más mínimo. Son individuos que tienen una conciencia insensible, tal como el propio apóstol Pablo también escribiera a los Efesios en otra ocasión, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Efesios 4, 18 y 19. Hay que tener la conciencia en un gran estado de oscuridad para aprobar el macabro acto del aborto. Aparte del crimen que es el aborto, existen una serie de secuelas que indiscutiblemente quedan en la vida de la madre que se lo practica. Y por qué no decirlo, en la pareja que toma esta decisión. Los graves daños físicos y psicológicos que un aborto puede causar son innegables. Estas son las consecuencias de pecar. Si creemos que vamos a hacer algo malo y que no tendremos consecuencias, estamos muy equivocados. Pues la Biblia nos dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gálatas 6, versículos 7 y 8. Querido amigo, querida amiga, si ha participado de alguna manera en favor del aborto, pídale perdón a Dios. Acójase al llamado del Señor en Isaías 55, 7, que dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios te bendiga.